Cada campo del conocimiento, bien estudiado, nos muestra que la Escritura está en la pared. Jesús está por venir y Dios dice, por favor, despierten. No nos queda mucho tiempo. Lo que hagamos, hagámoslo rápido. El 2025 no es un año común. Quiero que noten que el profeta menciona en educación el hombre pensante. Ahora, ¿por qué es esto importante? Porque la historia se repite. Vayan y busquen conmigo en sus Biblias el libro de Mateo. Vayan a Mateo, el segundo capítulo en Mateo, capítulo 2. Ahora estamos presentando una de las piezas de evidencia más importantes que hemos presentado en nuestros estudios. En este momento, si vamos a entender esto, por favor, tomen nota de esto. Hay dos grandes líneas de evidencia que debemos entender. Y la única manera de entender eso es mirando la historia. Verá, si queremos entender el futuro, tenemos que mirar al pasado. La historia es circular, es cíclica, se repite. Por lo tanto, si deseo comprender la profecía relacionada con la segunda venida de Jesús, debo examinar detenidamente la historia de la primera venida de Jesús. Y si logro entender lo que ocurrió antes de la primera venida de Cristo, entonces es probable que las mismas situaciones se repitan mientras nos preparamos o avanzamos hacia la segunda venida de Cristo, ya que la historia tiende a repetirse. Ahora estamos siguiendo la historia del antiguo Israel, mis hermanos y hermanas. Es por eso que antes de la primera venida de Cristo, Juan el Bautista preparó el camino para ello. Por eso, antes de la segunda venida de Cristo, Dios tiene gente para preparar el camino y que se repita. Ahora quiero preguntar algo. ¿Existió un periodo de adversidades antes de la primera venida? ¿Habrá problemas antes de la segunda venida de Cristo? Sí, Miguel se levantará. Va a haber un tiempo de problemas. Fundamos una guerra civil antes de eso. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿hubo un tiempo de problemas antes de la primera venida de Cristo? Si la historia se repite, tiene que ser así. Bueno, veamos lo que dice la Biblia en el libro de Mateo, capítulo 2. Observe lo que dice la Biblia en el segundo capítulo de Mateo, comenzando en el versículo 3. Sabe que Mateo 2 es la historia de la primera venida de Cristo. Es cuando Cristo hizo su primer advenimiento al mundo. Entonces, si queremos entender el segundo advenimiento, estudiemos Mateo 2. Mire lo que dice la Biblia desde el versículo 3. Mateo 2, versículo 3. La Biblia dice que cuando el rey Herodes, el líder político, oyó estas cosas, estaba allí. ¿Cuál es la próxima palabra? Dificultad. Entonces, para el reino secular, antes de que Cristo viniera a la tierra por primera vez, hubo un tiempo de problemas. Observe lo que continúa diciendo. Y toda Jerusalén, es decir, la iglesia religiosa con él. Entonces vemos que antes de la primera venida de Cristo hubo un tiempo de problemas en el gobierno y en el sector religioso. En el mundo religioso vemos problemas tanto en la iglesia como en el Estado. Ahora, hermanos y hermanas, la historia se repite. Antes de que Cristo venga otra vez, veremos otro tiempo de problemas en la iglesia y el Estado. Ahora, hermanos y hermanas, ese tiempo fue tan malo que si lo ven, notarán que el diablo intentaba destruir a Jesús antes de nacer. Y hubo persecuciones que estallaron y donde miles y miles perdieron la vida, y muchos porque Satanás estaba tratando de eliminar a Cristo antes de que naciera. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo mismo va a suceder de nuevo. Y si Dios no acortara esos días, ninguna carne se salvaría. Les digo, la persecución está justo delante de nosotros. Necesitamos una relación con Jesús como nunca antes. Necesitamos reunir a nuestras familias como nunca antes. Necesitamos educar a nuestros hijos como nunca antes para poner nuestra casa en orden. Ahora, hermanos y hermanas, vemos que la historia se repite. Quiero que notemos algo. ¿Recuerdan lo que dice el profeta? El profeta dice que antes de la segunda venida de Cristo, habrá personas pensantes de todas las clases que reconocerán que esta gran crisis ocurrirá, no porque estudien sus Biblias, sino al observar los eventos y cada elemento terrenal. En este momento, ¿afirma la Biblia lo mismo? Recuerden, lo que proclama el profeta igualmente lo afirma la Biblia, y lo que declara la Biblia también lo expresa el profeta. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿dónde encontramos en la Biblia a estos hombres pensantes? Quiero que noten que la Biblia les da otro nombre. Miren Mateo, capítulo 2, versículo 1. La Biblia afirma, cuando Jesús nació en Belén, refiriéndose a su primer advenimiento en Judea, en tiempos de Herodes el rey, llegaron. ¿Quiénes llegaron? ¿Qué vino? Todos, sabios. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que rodeen eso en su Biblia, sabios. Y quiero que tracen una línea desde sabios. Y quiero que escriban las palabras hombres pensantes. Porque los hombres sabios son aquellos hombres que reflexionan profundamente. Así que todo lo que expresa el profeta lo afirma la Biblia. Ahora deseo que comprendan que antes de la primera llegada de Cristo existían dos tipos de personas que estaban plenamente conscientes de que Cristo estaba a punto de llegar.
que un gran evento profético estaba a punto de ocurrir. Recordarás que el pueblo de Dios, el pueblo religioso, estaba cansado. ¿Puedes revisar la Biblia y pensar en algunas personas que sabían quiénes eran? La parte del pueblo de Dios que sabía que Jesús venía. Si lees, piensas y examinas, puedes ir a la Biblia y verlo. Varias personas lo sabían perfectamente. ¿Recuerdas a Simeón? Él estaba consciente de que Cristo estaba por venir. La primera vez recuerdas que tenías a la profetisa Ana. También recuerdas que tenías a los padres de Juan el Bautista. Además recuerdas que había pastores comunes en el campo. Y allí estaban, vigilando sus rebaños por la noche. Estaban estudiando las profecías y eran conscientes de la venida del Señor. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, no solo el pueblo de Dios estaba al tanto. Existía una segunda categoría de personas. Estos sabios no eran individuos particularmente devotos ni religiosos. Tampoco eran los líderes espirituales prominentes de aquel tiempo. Ellos mismos sabían, estos sabios, que Jesús venía no porque fueran parte del pueblo de Dios. Estaban al tanto de las evidencias. Ahora, mis hermanos y hermanas, quiero que comprendan algo. Si la historia se repite, y lo hace, entonces hay dos líneas de evidencia de las que debemos ser conscientes. Es la evidencia de los sabios que están al tanto de lo que va a suceder y que están fuera de la iglesia. Pero luego hay una segunda clase. Si lees más adelante, descubrirás que el pueblo de Dios no debía basar su fe completa simplemente en las palabras de estos sabios, por muy sabios que fueran. Si vas a Mateo 2, unos versículos más abajo hasta el versículo 4, verás lo que dice la Biblia. En el versículo 4 la Biblia dice, y cuando reunió a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Entonces Herodes quería saber dónde se iba a cumplir esta profecía. Y en el versículo 5 notarás que no dijeron, bueno, sabemos que se va a cumplir por las palabras de los sabios. Eso no es lo que dijeron. ¿Qué es lo que se menciona en el versículo 5? Dice, y le respondieron, en Belén de Judea. ¿Por qué razón? Porque así lo expresaron los sabios. No, eso no es lo que está mencionado. Dice, porque así está registrado por el profeta. Y de esta manera ellos comprendieron y fundamentaron la fe de lo que iba a acontecer, no por las palabras de los sabios, sino por los escritos de los profetas. En este momento, mis queridos hermanos y hermanas, eso nos presenta dos líneas de evidencia distintas. Contamos con las palabras de los sabios y también tenemos los escritos de los profetas. Y antes de la primera venida de Jesucristo, estas dos líneas de evidencia manifestaban precisamente exactamente lo mismo. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando dijeron lo mismo, Cristo vino por primera vez. Ahora, si la historia se repite, eso significa que antes de que Jesús venga por segunda vez, debemos ver que los escritos de los profetas y las palabras de los hombres sabios o pensadores deben decirnos que Jesús está viniendo. La crisis está a punto de ocurrir. Deben decirnos lo mismo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, ¿qué ocurriría? ¿Qué sucedería si observáramos que los escritos de los sabios nos comunican algo que no se encuentra en la Biblia? Significaría que es falso, que no es verdad, porque la Biblia dice a la ley y al testimonio, si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay luz en ellos. Isaías 8, versículo 20. Pero, ¿qué pasaría si los escritos de los profetas indicaran algo, pero los sabios, aquellos hombres reflexivos, no hablaran sobre ello ni percibieran nada al respecto? ¿Seguiría siendo cierto? No obstante, simplemente implicaría que no era el momento adecuado para su cumplimiento pleno. Era todavía únicamente una parte de la profecía. Sin embargo, ahora, queridos hermanos y hermanas, cuando los escritos de los sabios y los escritos de los profetas apuntan hacia lo mismo, Jesús vino por primera vez y la historia se repetirá. Cuando observamos en la actualidad que los escritos de los sabios y los escritos del profeta nos indican las mismas cosas, podemos comprender que es el momento adecuado para la segunda venida de Jesucristo y que el final está próximo. Ahora, eso es lo que debemos hacer. No terminaremos hoy. No lo haremos. Sé que no acabaremos hoy, pero estoy sentando la base de lo que haremos. Ver que 2025 no es un año común. Quiero que veamos los escritos de los sabios. Lo que haremos. Les diré lo que haremos. Para saber que esto ocurrirá pronto, la evidencia debe ser que lo que los sabios han dicho y escrito esté presente en los profetas. Y así vamos a comparar. Vamos a comparar lo que dicen los sabios y lo que dicen los profetas. Y va a ser interesante porque en 2025 van a decir lo mismo.
Y sabemos que eso significa que entonces Jesús debe estar listo para venir por segunda vez, que esta generación no pasará hasta que todas estas cosas se cumplan. Ahora mire su pantalla y quiero que note lo que dice. Mire las palabras de los sabios observando la historia. Ahora notará que esto es de un artículo llamado Big Think. Si observa la fecha de esto, es el 29 de julio de 2017. Un artículo similar fue escrito en 2010, pero quiero que vea esto antes de 2017. Mire lo que dice. ¿Por qué la inevitable caída del imperio estadounidense llegará para el año 2030? Continúa afirmando, el historiador escribe, obsérvalo ahora, que todas las tendencias negativas que están afectando a América en este momento. Ahora recuerde, esto fue redactado en el año 2017, que todas las tendencias negativas que están afectando a América en este momento probablemente empeoren considerablemente, creciendo rápidamente para el año 2020. Ahora escuche atentamente. Este historiador escribió esto en el año 2017. ¿Cómo sabía él en el año 2020? No lo inventó, pero dices, bueno, no hay problema, no pasó nada en 2020. ¿Pasó algo? Sí, algo sucedió en 2020, de naturaleza profética. Ahora, mis hermanos y hermanas, dice que crecerá rápidamente para 2020 y alcanzará una masa crítica a más tardar en 2030. Esto lo dicen los historiadores. No están mirando lo que dice la Biblia. Están observando eventos políticos, naciones. Están mirando la historia y llegando a esta conclusión. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto dice cómo América colapsará para 2025. ¿Podría ser esto? Esto es lo que están observando. Ahora, recuerden este artículo de Fox News, fecha de caducidad de América. ¿Colapsará Estados Unidos en 2026? ¿Qué está haciendo que hablen de 2025, 2026 o 2025 más o menos? ¿Qué les hace decir esto? Están mirando la historia y nos estamos preparando para dejar de estudiar. Y las primeras luces, un periodo de la historia que nos muestra que 2025 no es un año ordinario. Luego veremos la Biblia y veremos si dice lo mismo. Lo presento ahora. No lo terminaremos ahora, pero lo presento mientras nos preparamos para exponer estos puntos finales. Lo presento ya, algo en la historia. Deseo que tomen nota de esto. Lo estudiaremos detenidamente, pero realmente quiero que lo anoten. Hay algo llamado el cuarto giro. El cuarto giro. ¿Lo has escuchado alguna vez? Si estudias junto a mí, ya lo conoces. Si no te quedaste, tal vez no lo escuchaste. Estamos organizando esto, el cuarto giro. ¿Qué significa? El cuarto giro, número 1, es un libro. Mire la pantalla. Dice que un libro publicado hace casi 25 años predijo que América enfrentaría una gran crisis. Habrá un clímax alrededor de 2020. Y que lo siguiente será un enfrentamiento entre millennials y boomers que dará paso a un nuevo orden mundial. Mire lo que continúa diciendo. Una gran crisis en 2008, seguida de una aún mayor en 2020, cuando un líder autoritario, severo, inflexible y flexible de la generación del baby boom resiste un momento histórico de cambio en los Dice que todo fue predicho en 1997. Ahora mire lo que dice sobre cómo lo hicieron Howe y Strauss. Ahora retrocedamos. Dice, ¿creerías que todo esto fue predicho hace 25 años y un libro defendido en los más altos niveles de la administración Trump, que el señor Steve Bannon, tal vez lo conozcas, fue uno de los principales arquitectos de la administración Trump en su primer mandato? Todavía es buen amigo de él hoy. Ahora, hermanos y hermanas, habló del libro El Cuarto Giro y dijo que se cumple al pie de la letra. No fue solo en el Partido Republicano, también en el Demócrata. Hablaron de este libro y vieron su cumplimiento. Es increíble que lo defendieran en ambos lados del pasillo. Ahora, hermanos y hermanas, al ver esto, sigue hablando de historia. Esto es lo que citan ahora. Howe y Strauss predijeron el clímax cerca de 2020 y la resolución implica una gran crisis económica. En resumen, la crisis económica se reestructurará totalmente para nuevas circunstancias cerca de 2026. Afirma que la historia es cíclica y el invierno se aproxima. Escribieron en un libro de finales de los 90. ¿Puedes creer que esto estaba en los 90? Ahora mira lo que dicen. Observa lo que están diciendo en este momento. Afirman que esto fue redactado en la década de los 90, en algún momento previo a 2025. Escribieron que América atravesará una gran puerta en la historia y la propia supervivencia de la nación estará en riesgo. Te digo algo. Estos hombres, ahora les mostraremos, dijeron que lo que sucederá cerca de 2025, ya en los 90, estará vinculado o será parecido a la Revolución Americana. Mencionaron que será comparable a la guerra civil. Por lo tanto, afirmaron que alrededor del año 2025 deberíamos observar en América el surgimiento de otra guerra civil. Esto es historia, hermanos y hermanas. ¿Cómo llegaron a esto? Quiero mostrarlo. La próxima vez lo veremos en detalle.
Estudiaron algo llamado generaciones. Estaban escribiendo un libro. El primer libro antes de El Cuarto Giro se llamaba Generaciones. Y en Generations no buscaban esto. Solo estudiaban generaciones, haciendo un informe sobre generaciones y escribiendo un libro. Pero en medio de eso comenzaron a ver un patrón que se relacionaba con Generations. Y notaron que en toda la historia anglosajona, durante más de 500 años, esto estaba ocurriendo. Pero de toda la historia de Estados Unidos, desde que declaró su independencia en 1776 hasta el momento actual, vieron que la historia se repetía. Y lo vieron cada 80 años. ¿No lo entiendes ahora? Está bien, lo analizaremos a fondo. Quiero que mires esto. Ahora, observe detenidamente lo que está escrito. Examine este artículo por un instante. Indica que una teoría bastante radical sostiene que una gran crisis transforma profundamente a América cada 80 años. Y eso está en el libro Cuarta Vuelta, y en nuestra próxima presentación vamos a ayudar a asegurarnos de que lo entiendan. Pero sepan esto, cada 80 años vemos en la historia que esto sucede. Ahora, si fueras a escribir esto, tus notas, escríbelo. Lo verás en la pantalla. Escribe en tus notas que la primera crisis en América declaró su independencia en 1776. Pero se estaba desarrollando una crisis llamada la Revolución Americana. Y la Revolución Americana llegó a una crisis. El año 1785 fue el primer cuarto giro en la historia de América. Sin embargo, aproximadamente cada 80 años se presenta una crisis significativa que atraviesa la historia de los Estados Unidos. Y 4 de ellos nos llevan a la crisis final. Ahora, 80 años, si sumas 80 años a 1785, ¿qué obtienes? Anótalo, tómate tu tiempo, escríbelo. Puedes pausar esto y hacer los cálculos tú mismo. Si preguntas qué obtienes al sumar 80 años a 1785, ¿a dónde te lleva 80 años después de 1785? 1865. ¿Nos encontrábamos en una situación de crisis? Sí, efectivamente lo estábamos. ¿Cuál fue esa crisis? La guerra civil. Se repetirá. Sumemos 80 años, 1865. Le sumas 80 años. ¿A dónde nos lleva? 80 años a partir de 1865 nos llevarán a 1940, 45. ¿Estábamos en una crisis? Sí, una crisis mundial. Fue la Segunda Guerra Mundial. Cada 80 años, una crisis. Esto lo muestra la historia. Se repite. Veamos esto en detalle. Si sumas 80 años a 1945, si te detienes y haces esto, sumas 80 años a 1945. ¿Adivinan qué año obtienen, hermanos y hermanas? Obtienes el año 2025. Esto implica que desde una perspectiva histórica, el año 2025 es considerado un año profético. Y de manera similar a la ciencia de la astronomía, sin necesidad de observar directamente a Neptuno, fueron capaces de identificar el evento astronómico en el lugar y el momento precisos. Con los signos de la profecía, podemos ver indicios iniciales e identificar que 2025 no será un año común. Lo mostraremos. Esos fueron los escritos de los sabios. Examinémoslo más a fondo. Pero ¿qué ocurre si los escritos de los profetas nos indican precisamente lo mismo, mis queridos hermanos y hermanas? Observaremos que el año 2025 en realidad no es un año cualquiera. Y si es así, ¿qué deberíamos ver desarrollándose? Porque recuerden, ¿con qué comenzamos? Que la pieza final del rompecabezas fue la aprobación de una ley dominical nacional. Y antes de eso, recuerden en la pantalla, justo antes de la ley dominical, antes de esa pieza final, ese último acto del drama, justo antes, la guerra civil. ¿Cuáles serían las partes que estarían vinculadas a esa guerra civil? India, China, Rusia y las ciudades de América. Y observaríamos que los precios aumentarían, lo que llevaría a una situación de hambruna. Veríamos que esto resultaría en hambruna, inanición y una guerra civil. ¿Lo ven ustedes mismos en la pantalla ahora, mis hermanos y hermanas? ¿Saben que esto está sucediendo ahora mismo? Miren la pantalla. ¿Ven a estos 3 hombres? ¿Quiénes son estos 3 hombres? Rusia, que actualmente está bajo el liderazgo de Putin. ¿Quién es ese segundo individuo? Ese es el dirigente de la India, Modi. ¿Quién es el tercer individuo? Ese es él, el dirigente de China. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, Rusia, India y China. ¿Recordamos esos nombres tan importantes? Los mismos nombres exactos. Ahora sé por qué se unieron. Mira lo que dice el boletín de Inside India de CNBC. El acto de equilibrio triple de India, aranceles, petróleo y apretones de manos incómodos, comenzó a hablar sobre estos poderes. Ahora, hermanos y hermanas, los terroristas y la crisis económica en América y el mundo. Alguien dijo que no sabía que estábamos en crisis aquí. Pensé que nuestra economía iba bien. Escuchen, tenemos más de 36 billones de dólares en deuda. No se puede tener una buena economía con 36 billones de dólares en deuda. Mis hermanos y hermanas, esto es de naturaleza profética. Ahora, cuando entiendes lo que pasa, podemos verlo nosotros mismos. Mira lo que dice la BBC.
Esto fue hace unas semanas. Dice que, tambaleándose por los aranceles de Trump, India y China buscan un reinicio comercial. China intenta aprovechar la agitación de Trump para unir a los líderes contra el orden liderado por EEE-TAUU. Mis hermanos y hermanas, la profecía se está cumpliendo. Ahora recuerden, vimos que cada 80 años ocurren estas cosas. ¿Sabes que la unión de India, China y Rusia no es accidental? Mira lo que dice este periódico. Dice que el líder de China el lunes llamó a los líderes de países, incluidos Rusia, Irán e India, a integrar sus economías. Ve al siguiente párrafo. Habla sobre el líder de China y dice que organiza una cumbre. Hasta el líder de Corea del Norte fue. No habían visto esto antes. Todas las personas que se unen antes estaban tensas. Luego mira lo que dice. Por ahora, el grupo de 26 países está principalmente unido en un sentido de acuerdo con los EEUU, en lugar de en un sentido de propósito común. En resumen, no tienen nada en común salvo estar en contra de América. Ahora, hermanos y hermanas, observen esto. El siguiente párrafo dice, sin embargo, las ceremonias son tanto sobre la apariencia como sobre los acuerdos alcanzados. Muchos dignatarios se quedarán para un gran desfile militar. Afirma que no habían presenciado algo similar. Menciona que Pekín esta semana está conmemorando. Preste atención a lo que expresa. El 800 aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, este año están identificando. Han pasado 80 años desde esa gran crisis. ¿Sabes qué nos indica eso? Es el momento adecuado para enfrentar otra crisis. Ahora, queridos hermanos y hermanas, justo después de esto, notamos que algo ocurrió este mes que fue tan profético por su esencia. ¿Qué pasó este mes? Vemos que cada 80 años esta teoría radical se muestra en lo que pasó este mes. Mire su pantalla y verá a un hombre rascándose la cabeza. ¿Tienes conocimiento de dónde se encuentra él? ¿En qué lugar está? Él se encuentra en medio de una encrucijada. Mi hermano y hermana, quiero decirles hoy que estamos en una encrucijada. Como adventistas del séptimo día, estamos en una encrucijada. Como nación y mundo, estamos en una encrucijada. ¿Y adivina a dónde nos lleva? A nosotros. Si miran su pantalla, verán que podemos optar por el éxito o el fracaso, la oportunidad o fallar y llegar a la fatalidad. Hermanos y hermanas, debemos decidir lo que está por suceder, lo que será nuestro final. Nuestro país está decidiendo ahora. Mira lo que muestra. Observa tu pantalla. ¿Ves a ese hombre? ¿Quién es? Oh, sé que sabes quién es. Su nombre es el señor Charlie Kirk. Voy a decirle algo. Muchas veces puedo poner a alguien en la pantalla. Puede que no sepa quién es por el nombre, pero sabía quién era esta persona. Esto es profético. Hermanos y hermanas, no entraré en detalles políticos sobre esto. Recuerden, no se enreden en política. Lo que debemos entender es, en primer lugar, que Él es un alma preciosa, un hijo de Dios, por quien deberíamos estar orando por su familia. Es trágico que un hombre haya sido asesinado y muerto a plena luz del día. Trágico para la nación. Deberíamos rezar por su familia, su esposa y sus hijos. Pero hermanos, no fue únicamente trágico para él. También el hombre que disparó, el señor Tyler, estaba sufriendo. Fue una tragedia para él también. Él es igualmente un hijo de Dios. Y no puedes ser cristiano y decir, bueno, el señor Kirk era un hijo de Dios y el señor Tyler no es un hijo de Dios. ¿Sabes que Jesús murió por cada persona en este mundo? Mis hermanos y hermanas, ambas son tragedias y deberíamos estar orando también por el señor Tyler para que Dios entre en su corazón y lo salve. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que debemos entender no es la política, sino la profecía. Esto es profético, dices. ¿Qué quiero decir? No puedo entrar en detalles ahora, pero quiero mostrarte al concluir un fragmento porque se nos acabó el tiempo. Pero quiero mostrarles esto ahora. Al concluir, vemos que este hombre lideraba una organización llamada Turning Point, que era tanto política como con raíces religiosas, y estaba encaminada hacia una unión de iglesia y Estado. Mi hermano y mi hermana, él era un evangélico conocido, uno de los más jóvenes que logró cautivar a los votantes jóvenes y revolucionar la historia del voto cristiano en el mundo, incluso entre los jóvenes. De hecho, se le atribuye casi solo haber traído de vuelta al señor Trump para su segundo mandato. Mis hermanos y hermanas, esta no fue una situación ordinaria, esto es profético, y quiero mostrarles esto. Ahora, esto dice, mire aquí, que este tiroteo del señor Kirk, donde fue asesinado, llevó al país a esta encrucijada entre, número 1, mire su letrero, hacer América grande otra vez, o número 2, llevar a América a una guerra civil.
Mis hermanos y hermanas, alguien preguntó si el tiroteo del señor Kirk está relacionado con la guerra civil. Esto no es especulación mía. Verá, cuando comenzamos a hablar de 2025 en un año común, hace años e incluso hasta el año pasado, alguien podía sentarse, entrar a YouTube o hablar por el mundo y decir, oh, ya sabes, 2025, no sucede nada. No significa nada. Y podrías haberlos escuchado y pensado que tenían algo. Pero mis hermanos y hermanas ven que el final de 2025 no es un año ordinario. Y si los estabas escuchando, ya no puedes escuchar ahora. Puedes ver la escritura que está en la pared. Mira, Dios nos lo dijo antes de que sucediera, para que cuando suceda podamos creer lo que Él ha dicho. Antes de 2025 ya sabíamos que esto pasaría. Estaba llevando a la guerra civil y la ley dominical. Ahora, hermanos y hermanas, está ocurriendo tan rápido, deberíamos orar. Querido Dios, danos más años de gracia. Está sucediendo tan rápido, mis hermanos y hermanas. Cuando este hombre fue disparado, ¿saben lo que pasó? Miren, en su pantalla dice en la BBC que Estados Unidos está en una encrucijada peligrosa tras el tiroteo de Charlie Kirk. En este momento es volátil. Es casi como si estuvieras en una habitación donde todas las ventanas están cerradas y una persona tiene gas que está saliendo al interior de la habitación y el gas está llenando el lugar. Otra persona viene y se prepara para encender una cerilla. Dices, detente, no enciendas esa cerilla porque al encenderla podría explotar ahora mismo. Hermanos y hermanas, saben que políticamente nuestro país está cargado económica, social y religiosamente y que un movimiento en falso, una chispa, podría provocar que la guerra civil estalle y todo acabe. Y mis queridos hermanos y hermanas, no estamos preparados. Dios dice, despierten antes de que sea tarde. Todo el rompecabezas se une. El 2025 no es un año cualquiera. Ahora, mis hermanos y hermanas, miren lo que dice. Dice que ha sido una semana brutal en América y no soy el único que se pregunta si el país puede salir de esta espiral de odio y violencia. Dicen, podemos hacerlo, podemos hacer América grande otra vez, pero te diré algo. No podemos liberar a América de esta situación. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis 13:11, y vi otra bestia que ascendía de la tierra. Tenía 2 cuernos como un cordero. Esa es América, pero dice que hablaba como un dragón. No hay salvación para este país, hermanos y hermanas. Ahora, como individuos, podemos ser salvados en él y alcanzar al mundo donde este país será parte de la herramienta de Satanás y aprobará una ley nacional del domingo. Y hay muchos políticos y líderes religiosos bien intencionados que ven al país desmoronarse y quieren salvarlo, llevándolo de vuelta a Dios. No se puede obligar a un país a volver a Dios. La única manera de regresar a Dios es mostrando a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. Ahora, queridos hermanos y hermanas, miren lo que esto significa. En esta última línea de NBC News, se menciona que se está lanzando una retórica altamente tóxica que incluye llamados a una guerra civil y deseos de retribución provenientes de la derecha proliferando tras el asesinato a tiros de Charlie Kirk. Si lees este artículo, sigue diciendo que una retórica muy tóxica ha surgido en redes sociales y el discurso estadounidense tras el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, inflamando un ambiente político ya profundamente polarizado. Prosigue mencionando que la expresión guerra civil ha incrementado su presencia en las redes sociales. Casi ha llegado a un punto límite que jamás se había alcanzado previamente. Dice que los políticos republicanos, los activistas de extrema derecha y las influencias conservadoras están proclamando sobre una inminente guerra civil y la necesidad de retribución o venganza. Hermanos y hermanas, estamos en tiempos peligrosos, pero Dios nos dijo que esto sucedería y lo veremos. Esto es lo que manifestaron los escritos de los sabios. No obstante, ¿qué revelan los escritos de los profetas cuando retornamos? Vamos a regresar aquí y congregarnos para observar que cuando los escritos de los sabios y los escritos de los profetas coinciden, es el momento adecuado para el cumplimiento del evento profético. Jesús está a punto de venir. Está a punto de aprobarse una ley dominical. Y justo antes de eso, esta guerra civil de 2025 no es un año ordinario. Deberíamos estar orando a Dios, que Dios nos despierte antes de que sea demasiado tarde. Deberíamos estar orando como nunca antes, Señor. Es hora de que corra hacia Jesús. Mis hermanos y hermanas, el profeta dice, hemos de esperar el cumplimiento de las profecías del fin antes de decir algo al respecto. ¿Dónde se encuentra nuestra confianza en la palabra de Dios? Tenemos una palabra profética segura a la que hacemos bien en atender, como una luz que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana se alce en nuestros corazones. Digo que tú y yo deberíamos comprometernos como Josué. En cuanto a mí y mi casa, mientras el mundo se desmorona, serviremos al Señor. Oremos, estudiemos,
preparémonos adecuadamente, hagamos un pacto solemne con Dios mediante sacrificio para apresurarnos a tener todo completamente listo para esta crisis. Por eso, mis hermanos y hermanas, necesitamos tener